Muy bien, y la pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes a través de redes sociales, a través de Twitter, es la siguiente. ¿Cuál es su opinión de la estrategia revelada por el presidente Santos, Juan Manuel Santos, para enfrentar este fallo adverso de la Corte de La Haya? Los invito a que respondan esa pregunta. A lo largo de nuestro programa estaremos publicando algunas de las opiniones que ustedes nos entreguen hoy aquí en el programa de la noche. Saludamos a nuestros panelistas. A esta hora en Managua, Nicaragua, nos acompaña Norman Miranda, es constitucionalista, ex embajador de Nicaragua ante la ONU. En los estudios de NTN 24 nos acompaña Gustavo Palomares, doctor en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales. Y también desde Bogotá, Colombia, nos acompaña Andrés Molano, internacionalista, director del Observatorio de Política y Estrategia de América Latina del Instituto de Ciencia Política. Ellos son nuestros panelistas el día de hoy. Vamos a estar discutiendo con ellos este importante tema que centra la atención hoy en América Latina. Señor Palomares, con las buenas noches, quiero comenzar preguntándole, ¿cree usted que esta decisión que ha tomado el gobierno colombiano de asegurar que el fallo es inaplicable en este momento es coherente o no es coherente a la luz del derecho internacional? Bueno, yo creo que la posición expresada por el presidente es un poco lo que querían escuchar todos los colombianos. Probablemente ha llegado tarde, o toda la ciudadanía juzga que es una toma de postura que ha llegado tarde, pero también me gustaría subrayar que ha sido inteligente, porque Colombia ha tomado partido por la discusión que hay ahora mismo en el derecho internacional respecto a la recepción automática o no de las normas internacionales y de la decisión de los órganos jurisdiccionales. Ya claramente el presidente ha expresado, anoche lo dijo, que solamente por la vía de un tratado, de una convalidación de un acto legislativo interno, solamente por esa vía es recibido la sentencia. Luego, por lo tanto, era una opción legítima que, por supuesto, Colombia ha adoptado, que sin duda yo creo que da una solución política interna, pero no completa una estrategia internacional que es la verdaderamente importante, teniendo en cuenta que puede ser el origen de un conflicto importante con los vecinos, ¿no? Señor Palomares, ¿nos indica usted que el direccionamiento o el objetivo que persiguió el presidente Juan Manuel Santos fue más político, teniendo en cuenta la incidencia que cualquier decisión que tomara el presidente Santos frente a ese tema, esa incidencia va a ser muy fuerte en un eventual electorado que en un futuro pues vote o no por la eventual reelección de él? ¿Cree usted que la decisión fue más política que jurídica? No, está clarísimo que es una decisión política, legítima, teniendo en cuenta sin duda cuál es el escenario electoral en Colombia, y con algunas decisiones que tienen una repercusión jurídica, pero dentro del ámbito interno. La tercera conferencia del Mar lo dice claramente, del 82, que las decisiones jurídicas internas de los estados que intervienen o puedan intervenir en un conflicto tienen la repercusión que tiene. Si Colombia decide unir pues su zona contigua más la plataforma continental dentro de una jurisdicción que une a Cartagena y a San Andrés, es una decisión jurídica interna que sin duda no tiene repercusión en el ámbito jurídico internacional. Permítame, señor Palomares, voy con Andrés Molano en nuestros estudios de NTN 24, bueno, en Bogotá, Colombia. Señor Andrés, quiero preguntarle en esa misma dirección que lo planteaba el señor Palomares. ¿Cree usted que al declarar inaplicable este fallo, el gobierno colombiano está tomando una decisión política o digamos que este pronunciamiento entra en coherencia con el derecho internacional? Mire, lo que hay que señalar una vez más es que el derecho internacional no conoce una categoría tal de aplicabilidad o inaplicabilidad. Los fallos de los tribunales internacionales se cumplen o no se cumplen, y su incumplimiento acarrea ciertas consecuencias previstas por el propio derecho internacional. Evidentemente, en el anuncio de la estrategia integral por parte del presidente Santos hay un mensaje destinado al consumo interno, a una sociedad colombiana que se apresta para entrar en un muy caldeado proceso electoral y que, como se señalaba anteriormente, quizás en muchos sectores quería oír una posición aparentemente fuerte del presidente Santos en contra de un fallo que se dice que ha despojado a Colombia de un mar territorial, cuando en realidad el fallo ni despojó a Colombia ni se refiere solo a mar territorial, sino que el fallo se encontró con una situación muy clara, y es que no existía límite marítimo entre Nicaragua y Colombia, y por eso entró la Corte Internacional de Justicia a hacer la delimitación. Señor Molano, se habla en ese momento, según lo que uno puede interpretar de las declaraciones que ha dado el presidente Juan Manuel Santos, de un tratado
y todo apunta a que ese tratado debe buscarse con Nicaragua y posteriormente pues debe ser legitimado o avalado por el Congreso colombiano para que de esta manera se redefinan esos límites marítimos de Colombia, como lo ordena el Tribunal de la Haya. ¿Cree usted que si no se llegó a un acuerdo con Nicaragua, si no se llegó a un tratado con Nicaragua hace cerca de 13 años, ¿por qué hoy nuevamente volver a tocar ese tema, teniendo en cuenta que Nicaragua básicamente va a hacer respetar lo que ha indicado la Corte Internacional de la Haya? Mire, paradójicamente, quien primero habló de negociar la implementación del fallo de la Corte Internacional de Justicia fue el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien ya lo ha hecho en varias oportunidades. Evidentemente, lo que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos es tratar de justificar con una norma de derecho interno lo que él denomina la inaplicabilidad del fallo. Pero recordemos que los estados no pueden, a través de normas de derecho interno y de manera unilateral, afectar o alterar disposiciones de derecho internacional como una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Habrá que negociar, naturalmente, para determinar ciertos aspectos específicos de la ejecución y la implementación del fallo, y de hecho en esa negociación sería posible ir mucho más allá de donde fue el fallo. Es normal que este tipo de negociaciones se produzca. Hace precisamente 15 días, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas felicitó el término del proceso de implementación del fallo de la Corte Internacional de Justicia entre Nigeria y Camerún con motivo de la jurisdicción y la soberanía sobre la península de Bacassi, que tardó desde el año 2002, cuando se produjo la sentencia, hasta precisamente hace un par de semanas en un proceso de implementación. Todo alrededor de la ejecución y el reconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia que obliga a las partes en él involucradas. Señor Molano, permítame, voy a Managua, Nicaragua, con el señor Normán Miranda. Él fue embajador de Nicaragua ante la ONU. En este momento es embajador. Quisiera conocer su percepción. ¿Cómo fue recibido en Nicaragua este ambiguo pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos? ¿Lo consideran ustedes como un acatamiento al fallo o una postergación de ese acatamiento por parte de Colombia? Lo que profirió ayer el presidente Santos es un refrendo a su reniego que él mismo profirió desde el propio día de la dictación de la sentencia el pasado 19 de noviembre. Y él mismo dijo, me estoy confirmando a mí mismo, pero solamente que no es un poco más de lo mismo, sino que pormenorizó ese reniego y lo matizó en eufemismo. Él dijo que la sentencia es inaplicable. Lo que él en el fondo está profiriendo es un desacato a la sentencia, aunque no lo diga explícitamente. Y él habla con reservas mentales, no es suficientemente claro con el propio pueblo de Colombia, porque dice que la inaplicabilidad del fallo sería aplicable si hubiese un tratado, y no dice con quién, subjetivamente es con Nicaragua. Pero ahora también aduce elementos de derecho interno, cuál es que el fallo es inaplicable porque choca con el artículo 101 de la Constitución de Colombia, y es axiomático que no debe tomarse como pretexto la legislación interna, inclusive las normas constitucionales, para eludir responsabilidades internacionales. Y yo a este respecto precisamente me iba a referir como caso ejemplar el que citó mi colega que me precedió hace un rato, el caso Nigeria versus Camerún sobre la península de Bacassi, que es bastante parecido, es parangoneable con lo que sucede entre Colombia y Nicaragua. Durante varios años, desde el 2002, Nigeria se resistió a acatar el fallo que le fue adverso en la península de Bacassi y tuvo que modificar su constitución al respecto. Y yo creo que Colombia no debe de tomar como pretexto asuntos de política interna y de derecho interno para eludir el fallo que es de ineludible cumplimiento. Señor Normán, permítame, vamos a escuchar y analizar, pues para que nuestros televidentes entren en contexto, las declaraciones que dio el presidente colombiano. En tono vehemente, el mandatario Juan Manuel Santos
declaró inaplicable el fallo de La Haya con el que Colombia perdió cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar ante Nicaragua. 4 puntos, entre los que se encuentra el rechazo al expansionismo de Nicaragua, forman parte de la estrategia que revela finalmente el Ejecutivo colombiano para enfrentar el veredicto proferido por la Corte Internacional de Justicia hace ya casi 10 meses. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable. Con la determinación que los sectores más críticos le habían pedido al presidente Juan Manuel Santos, el mandatario colombiano expuso parte de la estrategia para encarar el fallo de La Haya. Fallo inaplicable sin tratado. Juan Manuel Santos insistió en que, sin la existencia de un tratado limítrofe, el fallo con el que Colombia perdió 75.000 kilómetros de mar ante Nicaragua no es aplicable. Anunció asimismo que su gobierno denunciará ante la Corte Constitucional colombiana el Pacto de Bogotá. Para que reafirme la tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de La Haya. Zona contigua integral. Argumentando principios de derecho internacional, el gobierno colombiano expidió un decreto en el que declara la existencia de una zona contigua integral. ¿Qué significa eso? El mar territorial de los cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia cuenta con un espacio de 12 millas náuticas que la Corte Internacional de Justicia reconoció en su fallo de noviembre pasado. Con la llamada zona contigua, Bogotá amplía sin embargo su jurisdicción con respecto a la sentencia de La Haya. Se trata de un área que le sigue inmediatamente al mar territorial y abarca 12 millas náuticas adicionales. En la práctica, esta zona le permitiría al Estado colombiano ejercer derechos administrativos en sectores como el de seguridad, el aduanero, el ambiental, el sanitario y el de inmigración, entre otros. La estrategia expuesta por el presidente Santos une las zonas contiguas de cada isla y la de los 7 cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia. De esta manera forma una zona contigua integral que une la totalidad del archipiélago, fragmentado con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que enclavó al norte los cayos Quitasueño y Serrana. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es y seguirá siendo un archipiélago completo e integrado, con una presencia activa del Estado colombiano en todos sus territorios marítimos. Sin embargo, expertos consultados por el programa La Noche afirman que los derechos de Colombia sobre esta zona contigua serían limitados frente a los derechos económicos que puede alegar Managua como parte de una zona económica exclusiva nicaragüense. Protección de la reserva Seaflower. Frente a la reserva de Seaflower, el presidente fue claro: protegerá la totalidad de la zona sin importar la sentencia de La Haya con la que Nicaragua quedó con el 54% de la reserva. He impartido instrucciones para que avancemos con toda determinación en las labores de protección ambiental y social con el fin de prevenir cualquier afectación o daño a nuestros pescadores y a las aguas vecinas al archipiélago. El presidente Santos rechazó así que Nicaragua buscara que la UNESCO le reconociera mayores derechos sobre la reserva de Seaflower, una zona de importancia global que la Corte Internacional obliga a compartirla entre ambos países tras su polémico fallo de noviembre pasado. Regresamos a nuestros estudios. Señor Gustavo Palomares, doctor en Ciencias Políticas. Planteaba el señor Norman Miranda, desde su perspectiva de Nicaragua, que esto es otro pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos, donde queda claro que hay un desacato al fallo. ¿Usted lo interpreta también así? Yo creo que habría que ver cuáles son los instrumentos jurídicos internacionales que tiene instrumentados la presidencia. Yo no diría de una forma tan rigurosa, ¿no?, teniendo en cuenta que muy probablemente todavía lo desconocemos, ¿no? ¿Cuál es el alegato de revisión que va a presentar el gobierno colombiano ante la sentencia? Y también cuáles son otros instrumentos jurídicos internacionales a los que de una forma indirecta hizo referencia el presidente de la República, ¿no?, como la presentación de la Carta en Naciones Unidas, incluso pues cuál puede ser también la estrategia dentro de los organismos internacionales, ¿no? En ese sentido yo sí creo que muy probablemente pudiera ser un error la denuncia del Pacto de Bogotá del 48, porque yo creo que hay instrumentos jurídicos que aún son aprovechables por parte colombiana. Señor Andrés Molano, también especialista en temas internacionales, en estudios internacionales, quiero trasladarle ese interrogante en esa misma dirección.
Los televidentes que hasta ahora siguen este programa de alguna manera sienten que hay un componente político muy fuerte en el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos, pero dentro del desarrollo, digamos, de esas declaraciones que se dieron en las últimas horas, queda de trasfondo un tratado. La semana pasada, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también habló de la posibilidad de que se busque un acuerdo con Colombia. ¿Cree usted que ya la diplomacia en este momento está avanzando en esa implementación de ese fallo de La Haya a través de un acuerdo entre ambos países, y estas declaraciones tan enérgicas del presidente Juan Manuel Santos obedecieron únicamente de alguna forma a calmar los ánimos en la opinión pública en Colombia y de alguna manera recibir algún tipo de rédito político? Mire, hay que leer entre líneas las afirmaciones del presidente Santos. En primer lugar, si el fallo es inaplicable, la única alternativa posible es la de buscar su aplicabilidad. Y en ese sentido, el horizonte señala una única ruta, que es la de la negociación con Nicaragua para definir el modo en el que el fallo vaya a hacerse efectivo. Es la única alternativa porque Colombia está comprometida por sus obligaciones bajo el derecho internacional con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, Colombia habla de la protección de la reserva de Sea Flower, y es encomiable que el gobierno colombiano apueste por cumplir esa labor en una zona tan importante del Caribe. Pero no se nos puede olvidar que muchas zonas de reserva y muchos ecosistemas de vital importancia son condominios y están bajo la jurisdicción y la soberanía de distintos estados. Para pensar en un ejemplo contundente, la Amazonía. Es decir, la fractura o la división que provoca el fallo de la Corte en cuanto a la reserva de Sea Flower no necesariamente pone en riesgo por sí sola la integridad de esa reserva. Por otro lado, la creación de la zona contigua integral, que es una noción novedosa en el derecho internacional, en tanto que integral, podría así generar un conflicto en términos de la aplicación del fallo, e incluso, a juzgar por los mapas que ha suministrado la propia Cancillería colombiana, implicaría que Colombia está atribuyéndose algunas pretensiones más allá del meridiano 82. De tal manera que ahí podríamos estar en un escenario de incumplimiento del fallo que solo se haría realidad en tanto que en la práctica, de manera efectiva, se presente un incidente que suponga que Colombia va en contravía de lo dispuesto por la Corte. Vamos a leer algunas de las opiniones que hasta ahora llegan de nuestros televidentes a través de Internet. La pregunta que planteamos: ¿cuál es su opinión de la estrategia revelada por el presidente Juan Manuel Santos para enfrentar este fallo adverso de la Corte de La Haya? A esta hora, Ángel Guillermo nos dice a través de Twitter: su estrategia es aparentar que hizo algo sobre decisión de La Haya porque parece que es demasiado tarde. Lucía Riveros nos dice que extemporáneo, pero en caso de ser transparente, sería una estrategia aceptable. Y finalmente Anthony, otro de nuestros televidentes hasta ahora en América Latina, nos dice que sencillamente es una decisión de campaña reeleccionista. Debió haber decidido eso poco tiempo después del fallo. Nos vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos en el programa de la noche vamos a estar analizando la incidencia en Centroamérica que tiene este pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos, quien ha dicho que junto a Jamaica, junto a Costa Rica y junto a Panamá va a protestar ante Naciones Unidas en Nueva York por ese ánimo expansionista, por esa supuesta intención expansionista del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.